La preeclampsia y la eclampsia son complicaciones graves del embarazo caracterizadas por presión arterial alta y, en el caso de la eclampsia, convulsiones. La preeclampsia se desarrolla después de la semana 20 de embarazo y se acompaña de proteinuria, proteínas en la orina. La eclampsia es la forma más grave de la preeclampsia y se caracteriza por convulsiones que pueden ocurrir antes, durante o después del parto. Preeclampsia: hipertensión arterial de nuevo comienzo o empeoramiento de una hipertensión preexistente después de las 20 semanas de gestación. Síntomas: presión arterial alta, 140/90 o superior, hinchazón en manos y cara, aumento de peso. La causa exacta de la preeclampsia es desconocida, pero se cree que involucra problemas con la placenta. Factores de riesgo: historia previa de preeclampsia, embarazo múltiple, embarazo de alta edad, obesidad, diabetes preexistente, enfermedad renal crónica. Eclampsia. Definición: preeclampsia que se complica con convulsiones. Síntomas: convulsiones generalizadas, coma. Consecuencias: la eclampsia es una emergencia médica que puede causar daño a la madre y al bebé, incluyendo muerte materna y fetal. Hoy en Soluciones platicamos con el doctor en ciencias Eduardo Rivadeneira. Qué gusto continuar en esta emisión y bueno, darles la bienvenida desde luego a Soluciones. Efectivamente nos encontramos en el marco de una celebración muy importante en nuestro país y me refiero al Día de la Mamá, el Día de las Madres, y por eso notamos conveniente hablar justamente de situaciones que pueden transcurrir justamente en el embarazo. En una junta de producción muy proactiva se eligió justamente este tema, se puso en la mesa la preeclampsia y la eclampsia, que continúan siendo una parte de la causa de morbilidad y mortalidad materno-fetal por los efectos, consecuencias, desde luego, que ocasiona en órganos y en el sistema nervioso central, en el hígado, en el corazón, riñón y en la coagulación. Aunque la etiología de la preeclampsia aún no se conoce con precisión, la prevención juega un papel muy importante para evitar muerte por esta patología. Por ello, se debe poner especial atención en acciones principalmente educativas y de autocuidado que permitan la detección oportuna para realizar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En este sentido, el control prenatal, la referencia de los casos y la atención de la urgencia obstétrica revisten de vital importancia este tema. Gracias, desde luego, al doctor Eduardo Rivadeneira Domínguez, docente de tiempo completo. Él es titular C en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica Región Jalapa en la Universidad Veracruzana y se hace dentro de todas sus ocupaciones un tiempo, doctor, para estar con nosotros. Bienvenido. Maru, muchas gracias por esta invitación y con mucho gusto para platicar de este tema que es pues muy importante. Y como bien lo dices, estamos en una época en donde, bueno, ya en días de celebrar el Día de la Madre y para todas aquellas mujeres que están gestando y que tengan ese cuidado para evitar caer en estos dos problemas que son bastante graves, ¿no? Y que son cada vez más comunes. Vemos una incidencia mayor de casos y creo que por eso nuestra misión en Soluciones es informar y desde luego con este equipo que logramos y esta alianza que logramos hacer con la Universidad Veracruzana y específicamente como con la facultad. Primeramente, ¿cómo definimos esta palabra que de repente ya es más familiar, preeclampsia? Ok, la preeclampsia se define como un estado en el cual se va a presentar hipertensión arterial, va a haber proteinuria, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber proteínas en orina y que se va a presentar después de la semana 20 de gestación y también puede ser durante el parto o bien una vez que está en el puerperio. Y ahora que lo menciona,
de repente tenemos un concepto del puerperio, pero sí es necesario que le expliquemos al público de qué se trata. Bien, el puerperio, así se le denomina, va a ser el estado que comienza inmediatamente después de que ya se dio a luz, ya que fue el parto. Habitualmente dura 40 días, pero en algunas ocasiones este se puede prolongar semanas o hasta un año, inclusive. Desde luego, al inicio del programa hablamos de estas dos situaciones que pueden estar presentando las embarazadas. Efectivamente, preeclampsia nos aumenta la presión arterial, empezamos a notar ciertas características. Háblenos también de la eclampsia, porque son estos dos fenómenos que logran presentar las embarazadas. Así es. Básicamente la preeclampsia, como bien lo dice, son las primeras señales de alerta, ¿no? En donde, vuelvo a repetir, hay hipertensión arterial, hay presencia de proteínas en orina. Obviamente esto se hace a través de un examen de laboratorio para verificarlo, pero si no se tiene, digamos que el cuidado en este tipo de situación, cursa a eclampsia. La eclampsia va a ser la presencia precisamente de convulsiones y coma en pacientes que ya tienen preeclampsia y que también se presentan después de la semana 20 de gestación, y puede ser que sea durante este tiempo o bien después del puerperio, ¿no? También. Qué importante. Fíjese, querido público, a la hora de hacer nuestra reunión, que procuramos que sea de manera mensual o un poquito más, se ponen en la mesa temas valiosos que impacten a la sociedad y que están impactando. Claro. Es decir, si nosotros no prestamos especial cuidado en estos temas, vamos a estar detonando situaciones, enfermedades, cosas que a lo mejor se pudieron contener, pudieron haber tenido una estrategia de atención, pero cuando nos toman por sorpresa es cuando pues tenemos que tomar otras medidas. Es por eso que se decidió justamente este tema en el marco, insisto, del 10 de mayo, a donde sí se habla de las mamás, de que sí debemos tener ciertos cuidados, pero pocas veces analizamos de fondo qué características puede tener una situación como la preeclampsia. Y me gustaría, doctor, que nos hables justamente de las complicaciones de la preeclampsia, estas que se presentan desde luego en el embarazo. Claro, básicamente son dos, y una de ellas se denomina hemorragia puerperal y la otra son infecciones. Son lo que comúnmente se presenta. ¿Qué tipo de infecciones podemos notar? ¿Qué me puede alertar a mí que ya estoy cursando con una infección, o le puede dar un dato importante al médico que me esté acompañando? Pues básicamente las infecciones pueden ser de vías urinarias y estas se pueden llegar a complicar ya a nivel sistémico, y entonces esto digamos que hace una sinergia también con la presión arterial y por eso empieza a subir más. ¿Sí? Básicamente digamos que es a nivel de vías urinarias. Aquí viene el dato importante, doctor. ¿Con qué frecuencia se logra, o mejor dicho, con qué frecuencia está impactando la preeclampsia durante el embarazo en datos que ustedes puedan aportar? Ok, está reportado que es aproximadamente entre 3 y el 5%. Sin embargo, se presenta también, digamos que el 15% de probabilidades de que de una muerte materno-fetal, ¿sí? Y que esto es muy grave, por lo cual pues va a ser una complicación obstétrica. Muy bien. Así es. ¿Cómo puedo saber, doctor, que cuáles son los síntomas de saber que estoy cursando la preeclampsia? Ok, pues básicamente, como se mencionaba en un principio, va a ser la hipertensión arterial, la determinación o la presencia, mejor dicho, de proteínas en orina, que en el laboratorio clínico le denominamos proteinuria, va a ser el aumento de peso, va a ser el edema y también trastornos de tipo respiratorio. Y aquí nos los ha puesto muy clarito, doctor. En la gráfica que nos acaba de poner la producción, me gustaría que la podamos regresar para ser muy gráficos, y aquí nos lo dosifica muy bien. Atención en la hipertensión arterial. Así es. Estas proteínas
que están siendo más ¿Presentes en orina? presentas en orina, la hinchazón. Yo creo que ese es un dato muy, muy valioso. Si estoy notando que mis hinchazones no son son más evidentes, digamos, ¿no? Claro, sobre todo en piernas. En piernas, casi parecen botas, así como se hinchan demasiado. Y sí hay que tener mucho cuidado porque inclusive al estar reteniendo ese líquido se puede ir agua a los pulmones y pues tener un evento catastrófico, por decirlo así, ¿no? Claro, y este dato, y muy importante también que nos señala, doctor, el aumento de peso muchas veces se minimiza. Se cree que por estar gestando, pues puedo subir 10, 15. Hay personas que pueden subir hasta 20 kilos, pero sí debe haber un monitoreo, ¿sí? y una especial atención y cuidado a por qué estamos subiendo tanto de peso. ¿Es realmente el producto el que me está generando este sobrepeso, el bebé, o son estas otras razones, en específico la preeclampsia? Sí, básicamente es precisamente una alteración a nivel sistémico, que si bien es cierto, o sea, durante el embarazo se pueden ganar a lo mejor 5, 8 kilos, por decirlo, Claro. dependiendo, pero sí se debe de llevar un control de manera constante con el médico, ¿no? Y es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis. Desde que una mujer decide embarazarse, debe de estar llevando el control preferentemente con, ahora sí que su médico de cabecera, su ginecólogo en este caso, porque durante todo ese tiempo pues lleva el registro de cómo se va comportando los análisis clínicos, vamos a decirlo así, que se le van a hacer. Y además el estándar internacional recomienda precisamente eso, ¿no? Porque va a garantizar el acceso a la salud en caso de las embarazadas, y de esta manera pues se va a tomar medidas para prevenir y evitar complicaciones durante el parto, ¿no? Claro, mucho ojo, querido público. Aquí hay que poner especial cuidado. De pronto, insisto, minimizamos y decimos, pues estoy subiendo de peso, no pasa nada. Pero ojo, si estos estándares internacionales que dan justamente atención a la salud materna nos están indicando que debemos monitorear específicamente, ¿no?, ciertos puntos, entonces de verdad es importante que usted pase la voz y usted nos ayude a hacer este ejercicio de compartir la información. Este sobrepeso nos puede llevar justamente a también alterar nuestra presión arterial y por ende desencadenar estas situaciones. Además, hay que reiterar que es importante que la embarazada lleve ese control precisamente desde un inicio. Por ejemplo, los hospitales del sector salud, ahí es donde pues la mayor parte de las personas, ¿verdad?, se atienden, claro, exactamente, porque en algunas ocasiones algunas mujeres no llevan ese control y cuando ya empiezan a presentar complicaciones, cuando está más avanzado el embarazo, no tan fácilmente los médicos las quieren atender. Porque va a decir, esa es una responsabilidad, porque usted al no tener ese seguimiento desde un principio, entonces se complica aquí y pues el desenlace, insisto, puede ser fatal, ¿no? Claro, y hay una responsabilidad. Yo sí quiero compartir mi caso particular. En mi acompañamiento médico, mi doctor sí fue muy estricto conmigo y me vigilaba gramos y estás subiendo, ahorita necesitamos que hagas más ejercicio. Claro. Cuando bajaba de peso necesito que comas un poquito mejor, más vitaminas, o sea, sí trató de estar monitoreando muy puntualmente y me explicaba justo esta razón, me decía, si yo no te llevo, si no te acompaño informándote, diciéndote, regulando el peso, tu presión y todo, la responsabilidad va a ser mía. Por supuesto. Y yo voy a tener un riesgo mayor a la hora de atenderte. Claro. Y muchas veces no se piensa también en esto, es un compromiso mutuo. Así es. Y así como también, ahora sí, en la emisión pasada que estuve aquí, que hablamos del control hormonal durante el embarazo, o sea, no olvidarse también de esa parte, ¿no? Porque eso, ahora sí es un todo, es un paquete que debe de ser cuidado minuciosamente para lograr un embarazo con éxito y que el bebé nazca bien, porque eso es lo que se quiere, ¿no?
Claro. Y hoy usted está visibilizando el tema de estos dos conceptos que ya son también muy comunes. Pero además, querido público, hay un entorno que está afectando, incidiendo directamente también las condiciones de una mujer embarazada, y también de eso hay que poner cuidado. Hablaremos de ello más adelante. Pero quisiera también, doctor, que nos comparta cuáles son estos signos que se presentan en la preeclampsia. Ok, pues básicamente va a ser lo que ya he comentado. Es una situación que se presenta después de la semana 20 de gestación, en donde va a haber aumento de la presión arterial que rebase los 140 sobre 90 milímetros de mercurio, que es muy importante. Va a haber la proteinuria, que insisto es la presencia de proteínas en orina, pero en algunas ocasiones esa proteinuria puede estar ausente, ¿de acuerdo? Y entonces se puede asociar con una hipertensión gestacional y que se asocia con síntomas cerebrales persistentes, ¿ok? Y esto se va a acompañar de dolor en epigastrio, que es realmente lo que denominamos boca del estómago, y también va a haber náuseas y vómito. Por otra parte, va a haber algo que se llama trombocitopenia. La trombocitopenia es cuando hay un recuento bajo de plaquetas, ¿ok? Y esto se acompaña a su vez de una alteración de las enzimas hepáticas. Y todo este conjunto de síntomas se denomina HELP. Eso es lo que estamos viendo justamente en pantalla, querido público, y sí me gustaría que nos explique por qué esa palabra HELP. HELP, ok. Es un acrónimo en donde cada una de las letras que lo integran, H proviene de hemólisis, EL está relacionado con el aumento en la concentración de las enzimas hepáticas, y LP va a ser un recuento bajo de plaquetas. Wow. Sí, digamos que ese término en el argot médico así se le conoce como HELP. Ok, y ahí está apareciendo en pantalla justamente para que usted pueda tener este conocimiento y cuando lo vea también en algún esquema, pues también sepa de lo que está leyendo y de lo que estamos hablando. Así es. ¿Qué parámetros químicos se encuentran disminuidos en el embarazo? Ok, doctor? Digamos que como parte del seguimiento que se le tiene que hacer a una embarazada están las pruebas de funcionamiento renal, que serían el ácido úrico, urea y creatinina, que van a estar disminuidas, digamos que hasta el segundo trimestre del embarazo. ¿Okay? Pero resulta ser que si el ácido úrico se incrementa en el segundo trimestre, entonces es muy probable que se llegue a presentar preeclampsia. O sea, dentro de los marcadores bioquímicos que tenemos, el ácido úrico es uno de los que nos ayuda mucho para estar pendiente de que se puede detonar una preeclampsia. El ácido úrico también está relacionado, desde luego, con nuestra alimentación. Muchas veces tenemos presencia mayor o menor en función de lo que comemos. Así es. Básicamente, digamos que lo que más se conoce son las carnes rojas, que pueden incrementar las carnes rojas, los embutidos, inclusive algunos vegetales pueden elevar el ácido úrico. Qué curioso, ¿como cuáles, doctor? A ver, cuénteme. Puede ser que sean espárragos, por ejemplo, algunas acelgas. Es muy importante que durante el embarazo pues también se tenga el apoyo de un nutriólogo, porque si bien es cierto, uno puede pensar que al ser una fruta, una legumbre... Va a ser verde. Exactamente, y que todo va a estar bien. Pero en algunas ocasiones, dependiendo también con la frecuencia que se coman, pues esto puede originar un incremento en este parámetro, ¿no? Que es el ácido úrico. Claro, y que impacte directamente en cómo está funcionando nuestro cuerpo. Hablamos principalmente de las composiciones químicas que se van generando de lo que estamos ingiriendo, ¿no? También muchas veces de las vitaminas y demás. Hay que encontrar este equilibrio muy, muy preciso para que justo transcurramos con éxito. Y sobre todo el tener, insisto, ese contacto directo con el médico, porque pues
en muchas ocasiones, algunas mujeres puede ser que entre ellas se recomiende, cuando yo estaba embarazada comía esto, cuando me estaba tomaba embarazada, esto. exactamente, Ajá. y entonces no todos los organismos responden igual. ¿Sí? No todos los organismos responden igual y puede ser que si para ti te funcionó, para la otra persona no funcione. Tiene que ver también nuestra talla, nuestro peso, la edad, El metabolismo. el Sobre metabolismo, todo el y lo metabolismo. minimizamos, doctor. Así Muchas es. veces efectivamente hacemos estas pláticas entre amigas, por ejemplo, y no, mira, tómate esto, me ayudó para no tener sueño, para estar al 100 en el trabajo, por ejemplo. Así es. Y no estamos haciendo un monitoreo preciso de lo que estamos elevando a nivel químico, por ejemplo. Así es, y que tiene repercusiones de lo que ya hemos comentado, ¿no? Sobre hipertensión arterial sobre todo, ¿no? En breve haremos la pausa promocional, doctor, pero sí sería conveniente invitar a nuestro público y especialmente a las mamás, a quienes piensan ser mamás, pues todo esto que se debe analizar, todo lo que se debe plantear una vez, uno, que ya se tiene la idea de un embarazo, y dos, que responsablemente para nuestra salud y el de nuestro hijo o hija, pensemos justamente cómo evitarle todos estos inconvenientes. Seguiremos hablando más a detalle y queremos recordarle a nuestro público que tenemos disponible nuestra línea telefónica el 2283-09-5810, también nuestra línea aquí en el estudio, el 2288-423500. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de señal abierta por TV+, y en Facebook nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias para que hagamos este ejercicio de retroalimentación. ¿Con qué otro nombre se conoce la preeclampsia, doctor? Ok, básicamente tiene otros dos nombres más. Se le conoce como preeclampsia toxémica o bien hipertensión inducida por el embarazo proteinúrica. ¿Sí? Las dos son lo mismo, vamos a decirlo así, pero digamos que esta forma es la complicación más común y peligrosa del embarazo, por lo que debe diagnosticarse y atenderse rápidamente para evitar poner en peligro la vida tanto del feto como de la madre. Claro, porque a veces nada más lo dimensionamos a un daño que me pueda generar a mí, pero no al producto. Claro. ¿Cuáles son estas dos fases en las que se presenta la preeclampsia y en qué consisten? Ok, tiene dos fases, como bien lo dices. Una es de inicio temprano y otra es tardío, de inicio tardío. ¿Ok? En la fase de inicio temprano es cuando hay una deficiente circulación placentaria, sobre todo en las primeras etapas del embarazo, y eso trae como consecuencia una baja oxigenación placentaria. Y la segunda fase, que es la tardía, es donde va a haber una alteración sistémico-materna y que se presenta justamente casi al final del embarazo, como de la gestación. Qué valioso. Pues, querido público, este tema está muy interesante. Lo invitamos a que permanezca en su lugar. Nosotros haremos una muy breve pausa promocional, pero volvemos de inmediato con más. Y por favor, bueno, lo invitamos nuevamente a mantenerse en contacto a través de nuestras líneas 2288-423500. Vamos al corte, volvemos. Okay. En México, la preeclampsia y la eclampsia son una causa importante de mortalidad materna, con una tasa estimada de 35.9 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Se estima que la prevalencia del síndrome preeclampsia-eclampsia es del 8%, siendo un 3.75% con criterios de severidad y un 1.75% eclampsia. La preeclampsia en particular es la principal causa de muerte materna en el mundo y afecta a entre 3 y el 10% de los embarazos. La prevalencia del síndrome preeclampsia-eclampsia en México es del 8%,
con un 3.75% de casos con criterios de severidad y un 1.75% de casos de eclampsia. La mortalidad materna por complicaciones de la preeclampsia y eclampsia en México es de 35.9 defunciones por cada 100,000 nacimientos. La incidencia de preeclampsia en México es de 47.3 por cada 1,000 nacimientos. Se ha asociado la preeclampsia con bajas condiciones económicas y otros factores de riesgo, como la presencia de ciertas enfermedades autoinmunes. La hipertensión gestacional que puede evolucionar a preeclampsia es más frecuente en mujeres nulíparas sanas y en mujeres con gestación multifetal. En resumen, la preeclampsia y la eclampsia son una preocupación de salud pública en México, siendo la preeclampsia una causa importante de muerte materna y afectando a un porcentaje significativo de embarazos. La detección temprana y la atención oportuna son cruciales para reducir la mortalidad materna asociada a estas condiciones. Continuamos con el programa. Qué datos tan importantes. Yo le quiero compartir más información. Fíjese, querido público, que se estima que cada año se producen alrededor de 529,000 defunciones maternas anuales. La mayoría ocurren en países en desarrollo y un número importante de estas defunciones, ¿qué cree?, son evitables. Las principales causas directas de defunciones maternas son las hemorragias, las infecciones y los trastornos hipertensivos. Estos últimos se les considera a nivel mundial como causas del 12 al 25% del total de las defunciones. Los trastornos hipertensivos son padecimientos que a nivel mundial causan un número muy elevado de defunciones maternas. Justamente en las mujeres adolescentes menores de 20 años es probable que el riesgo de morir por estas causas sea más elevado, ya que estas tasas de defunciones maternas en otros grupos pueden ser hasta el triple de la correspondiente de las de 20 a 24 años. En México, la incidencia es del 47.3 por cada 1,000 nacimientos. Imagínese usted nada más todos estos datos que son tan importantes y que los tenemos que evaluar. Doctor, como siempre, nuevamente le agradezco enormemente este tiempo que dispone para despejarnos toda esta información que es sumamente valiosa. Y cuéntenos, ¿tenemos buenas noticias? ¿Existe algún tratamiento para la preeclampsia? Pues mira, básicamente más que tratamiento es procedimiento. Okay. Y estoy hablando cuando ya una mujer está declarada con una preeclampsia. Y aquí va a tener dos alternativas. Una va a ser inducir el parto o dos, hacer una cesárea. Wow. ¿Sí? O sea, antes de poner más en riesgo. Así es, así es. Entonces, básicamente más que tratamiento son los procedimientos que se tienen que seguir y que son los recomendables, obviamente. Claro, y seguramente ninguna de las mujeres que nos están viendo y las mamás y las futuras mamás quisieran exponerse a una situación de este tipo. Por eso también sería conveniente que nos cuentes, doctor, cuáles son los biomarcadores de la preeclampsia. Ok, pues mira, afortunadamente existen precisamente este tipo de biomarcadores, los cuales, número uno, no se van a realizar en un laboratorio del sector salud, para empezar, ¿no? Porque quiero que quede bien claro. Este tipo de biomarcadores básicamente se hacen en un laboratorio particular y uno de ellos recibe el nombre de receptor 1 del factor de crecimiento vascular y su fuente principal va a ser la placenta y se abrevia como SFIT1. Y el segundo es el factor de crecimiento placentario, que es PLGF, ¿ok? Y sí es muy importante que conozcan las mujeres que existen, sobre todo cuando ya ha habido antecedentes en su familia de preeclampsia, cuando tienen estas subidas de presión constantemente, ¿de acuerdo? Porque al momento de que se lo realicen, pues pueden prevenir que se desencadene toda esta situación, ¿no? Entonces, estos marcadores en los laboratorios particulares o privados aproximadamente tienen un costo de 1,000 pesos por cada uno de los marcadores. Pero como bien decías tú en un principio,
el hecho de estar esperando un bebé y que obviamente es un compromiso, ¿verdad?, de una pareja, pues también debe de haber recurso monetario, ¿no? Porque cuando se presentan este tipo de situaciones, generalmente dirían, pues para eso tengo el sector salud, o seguro social, el ISSSTE, por decirlo así. Pero sabemos la situación por la cual está pasando el sector salud en estos momentos, y que muchas pruebas no se hacen o están subrogadas, ¿no? Y si las subrogan, a lo mejor pues tardan tiempo, y esto es precisamente ganarle tiempo al tiempo, porque si no avanza y puede morir tanto la mamá como el producto, ¿no? Entonces, de que existen los marcadores, existe, pero insisto, estos básicamente se tienen que solicitar en un laboratorio privado, y también es muy importante que los ginecólogos, ¿verdad?, porque esta parte sí le corresponde a ellos, conozcan, si saben que existen, pues entonces a echar mano de ellos, ¿no?, de estas pruebas. En algunas ocasiones, pues algunos médicos se quedan con las pruebas tradicionales o básicas y no saben de la existencia de lo que estoy comentando ahorita, y pues podrían ayudar mejor a su paciente, ¿no? Claro, yo creo que la apuesta es hacer el mejor uso de la ciencia, Claro. de todos estos avances que tenemos, y también hacer una apuesta de estructura, de presupuesto, una vez que, como usted menciona, hemos decidido ser padres, ¿no? En conjunto, el establecer una familia y el verificar que este nuevo integrante de la familia pues tenga las garantías necesarias desde que está en la gestación. Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Bueno, pues previendo todas estas necesidades, uno, que van a ocurrir durante el embarazo, y dos, una vez que nace. Entonces, qué bueno que nos hace visibilizar estos aspectos, doctor. Es muy importante que puntualicemos que la mejor forma de garantizar el bienestar, tanto en la gestación como post, es hacer todos estos análisis. Así es. Doctor, ¿cómo se encuentran las concentraciones del factor de crecimiento placentario en una gestación normal, por ejemplo? Ok, pues las concentraciones de este factor se van a incrementar de manera paulatina, vamos a decirlo así, durante los 2 primeros trimestres del embarazo, y van a tener su pico máximo aproximadamente entre la semana 29 y la semana 32, y después empiezan a bajar, ¿ok? En relación a este factor de crecimiento placentario. Aquí me gustaría que nos cuente cómo fue que nos diseñó esta diapositiva para que la comprendamos mejor. Sí, aquí básicamente, bueno, como la pregunta que se me hace es precisamente cómo se van a encontrar las concentraciones de ese factor placentario en una gestación normal, ¿no? Entonces, como yo respondía, es muy importante saber que este factor se incrementa durante los primeros trimestres, los primeros 2 trimestres del embarazo, y en el pico máximo va a ser entre la semana 29 y 32 de la gestación. ¿Ok? Y después va bajando. ¿Por qué? Porque es muy importante tener este antecedente al momento de hacer la interpretación de la prueba y saber, por ejemplo, en qué momento de la gestación la mujer acudió a hacerse este tipo de marcador, marcador bioquímico, y el médico puede interpretar y decir, bueno, pues este factor, por lo que me están reportando, se encuentra dentro del rango normal, y por lo tanto la mujer pues es es muy poco probable que llegue a presentar preeclampsia, ¿no? Y ahí ya nos da muchísima información. Claro. Y podemos estar más tranquilos, más seguros, con más certeza. Así es. Y aunado a esto, existe otro marcador más, que es el SFIT, ¿sí? El SFIT, que es el receptor 1 de factor de crecimiento vascular, y se va a incrementar entre la semana 33 a la 36 o bien hasta el final del embarazo. ¿Okay? Esto es con receptor 1. Así es, con ese FIT, así es, receptor 1. Entonces, sí, esto
¿cómo podemos de alguna manera concluirlo con las concentraciones de estos dos factores bioquímicos? Bueno, que mientras el factor, el SFIT esté elevado, ¿sí? Entonces los valores del factor de crecimiento placentario van a estar disminuidos. Y eso en un momento determinado, pues sí llega a ser una alerta. ¿Por qué? Porque el SFIT debe de estar disminuido durante las primeras semanas de gestación. ¿Aproximadamente cuántas? Digamos que por lo menos hasta la semana 32 debe de estar disminuido. ¿Ok? Y de la 33 a la 36 o al final del embarazo es cuando se incrementa. Entonces, por eso es que se tiene que hacer esta interpretación adecuadamente y saber si está en riesgo o no de padecer preeclampsia. Qué valioso. Imagínense, querido público, todo lo que podemos determinar, todo lo que podemos saber a partir de estos estudios, cómo está compuesta toda la química en nosotros durante la gestación y estos datos tan valiosos. Por lo tanto, doctor, en las mujeres que desarrollan preeclampsia, ¿cómo es que se encuentran las concentraciones de estos biomarcadores anteriormente mencionados? Ok, bueno, pues el SFIT1, o sea, así para abreviar, SFIT1, se va a incrementar desde el inicio de la gestación, ¿ok? Y el factor de crecimiento placentario se va a ver disminuido, ¿sí? Que en un embarazo normal tendría que ser totalmente lo contrario, pero cuando ya hay preeclampsia, el que se eleva es el que al final debería de estar elevado, ¿sí? Me sigo sorprendiendo. Ya lo habíamos platicado justo en la mesa antes de planear justamente esta serie de programas, querido público, donde se analizan los temas que pueden aportar un poco más para la información, insisto, para que ustedes tengan más herramientas para tomar decisiones. Pero ahora que ya hacemos un análisis más preciso de cada uno de estos conceptos, híjole, ¿cuánto puede abonarnos de verdad esta información? Creo que es muy conveniente y sé que ustedes también lo hacen, doctor, desde su trinchera, que es la facultad. ¿Cómo reciben esta información, por ejemplo, las alumnas? Ok, pues bueno, aquí es muy importante que pues los docentes que nos dedicamos sobre todo al área clínica, hablando del área en la que yo me desarrollo, pues estemos en una constante capacitación, ¿no? En mi caso, bueno, el hecho de tener un doctorado no quiere decir que lo sé todo. Claro. Al contrario, tengo que seguirme actualizando. Por el momento estoy terminando justamente un diplomado en hormonas que me ha fortalecido muchísimo y que precisamente estoy compartiendo este material con ustedes, pero cuando esta información se le da a los chicos, hablo en general de alumnos de la facultad, pues es bien recibida, porque en muchas ocasiones solamente tienen información de primera mano, de algunas pruebas sencillas y que ya no van más allá de lo que tradicionalmente se hace. Entonces, eso también los motiva para que ellos investiguen y pues abonen, ¿no? Finalmente van a ser futuros científicos o científicas. Y eso es bonito, ¿no? Que esté actualizado, digamos, hasta el momento que nosotros les enseñamos. Claro. ¿No? Porque ya después ellos egresan y pues ya va a depender de cada uno, ¿no? Qué bonito. Sí me lo puedo imaginar usted dando la clase y que los alumnos tengan este mayor interés y tal vez más adelante hasta tener sus propios laboratorios de análisis clínicos, ¿verdad? Claro. Doctor, parte también de este tema, pues tenemos que compartirle al público si existen secuelas en un bebé cuya mamá pues logró superar la preeclampsia. Tal vez la tuvo difícil, la superó, pero ¿a qué nos podemos enfrentar? Desafortunadamente sí existen secuelas, porque se está reportado que el 66% de probabilidades van a afectar la salud mental del bebé.
¿De acuerdo? Y esto me gustaría compartir un estudio que se hizo en la Universidad de Helsinki, en donde entrevistaron más o menos como a 4.500, 4.600 mujeres que habían padecido ya sea preeclampsia o eclampsia, y que obviamente cumplieron con todos estos criterios de hipertensión arterial y demás, pero lo importante también fue dar el seguimiento a sus bebés. Y se lleva uno la sorpresa que presentan trastornos de déficit de atención. ¿Ok? Qué valioso. Así es. Y esto muy poco se dice cuando se habla de los trastornos de déficit de atención. Claro. No se habla de estos riesgos que tuvieron en la preeclampsia. Así es. Y de que puede ser también una consecuencia de la misma. Y además, bien lo dices, no se habla mucho pero aquí también es, hasta cierto punto, la obligación del médico al momento de que hace la historia clínica, ¿no? En el caso de la paciente, y saber, por ejemplo, el por qué el niño está presentando esto y decir, bueno, usted presentó preeclampsia o eclampsia durante el embarazo, sí, entonces es muy probable que esta haya sido la causa por la cual actualmente su hijo presenta esta alteración de salud mental. Qué Así valioso. es. Mucho ojo, mucha atención a cuidarse. Siempre hacemos hincapié en que la salud es responsabilidad individual. Así es. Es una responsabilidad que debemos tener con nosotros mismos. Doctor, ¿qué otros trastornos nos puede comentar que están relacionados con la preeclampsia? Pues aparte de estos, vienen unos más fuertes, que es el trastorno del espectro autista y esquizofrenia. Ya tenemos Así también es. datos Sí, ya importantes. está reportado. Así es. Y seguramente se seguirá haciendo, aquí lo estamos viendo como usted nos lo pone gráficamente, seguramente se seguirán haciendo más estudios al respecto y cómo está impactando en la salud mental, ¿no? de los bebés. Así es. Pues es muy importante que se siga, digamos, esta línea de investigación, porque, bueno, si bien es cierto, algunos de estos trastornos están relacionados con unos desequilibrios neuroquímicos a nivel del cerebro, ¿no? Pero no llegarían a pensar que ese tipo de trastornos tiene que ver precisamente por un problema que hubo durante la gestación o después de la misma. Claro. Y sobre todo, doctora, hacer una apuesta me parece conveniente, e insisto, es la invitación que hacemos cada emisión. El tema de seguridad social es integral, ¿no? Intervienen muchos factores ambientales, incluso laborales. ¿Cuántas veces, aunque se pueda pensar que es un agente externo, el que una mujer esté sometida a demasiado estrés, traiga una carga genética importante respecto a su, pues la hipertensión, por ejemplo, cómo puede detonar ambas combinaciones una situación de esta naturaleza? Así es, como bien lo dices, lo ideal es que cuando una mujer esté embarazada, pues esté en un ambiente totalmente tranquilo, ¿no? Pero pues las cosas no son así, porque pues una gran cantidad de mujeres estando en ese estado, pues trabaja, ¿no? Y tiene que seguir su vida normal y a veces sí someterse a situaciones que pueden intensificar algún problema, como bien lo dices, de presión arterial, a eso me refiero, no de presión de la otra, ¿no? Pero sí, y además el cuidado en su alimentación y estar en los chequeos constantes, ¿no? Porque ahí, pues, el embarazo, pues, es una etapa muy importante y que debe de darse un seguimiento, pues, de manera continua para evitar todo esto. Muy bien. Aquí nos pregunta el público, doctor, ¿está claro si el TDAH o el TEA son consecuencias de la preeclampsia? Sí, hay diversos estudios que así lo han reportado. Insisto, el de la Universidad de Helsinki es un ejemplo claro y pues fue un volumen importante porque fueron casi 5,000 personas, o sea, mujeres, que
justamente habían pasado por preeclampsia y eclampsia y que sus hijos resultaron con estos trastornos de déficit de atención o con esquizofrenia, con espectro autista. Sí hay. Y aquí lo importante es que se vayan a fuentes científicas, artículos en buscadores que sean serios, porque pues muchas veces cuando uno comparte información a través de redes, la información no es fidedigna, ¿no? Entonces sí hay que irse a estudios en donde estén avalados científicamente, pero de que lo hay, lo hay. Claro, y que ese es el ejercicio que estamos haciendo justamente el día de Así hoy. es. Estamos compartiendo información con personal especializado, con esta voluntad también que tienen ustedes a través de la Universidad Veracruzana y también a través de este ejercicio de divulgación, porque lo Así podemos es. mencionar así, es un ejercicio de divulgación Ese es correcto. científica que sí, a ciertos niveles de educación, pues hay que decirlo de unas formas, pero al público en general, para que lo comprendamos de una manera más práctica, ustedes hacen este esfuerzo justamente para que podamos compartirlo con más personas. Así es, bien lo dices, es un ejercicio de divulgación y sobre todo que tiene un sustento científico. O sea, no, como lo he dicho en otras emisiones, o sea, no vengo a espantar a la gente, ¿no? Sino simplemente es darle a conocer en los diferentes temas que hemos abordado lo que hay actualmente, que existen esas herramientas y que si alguien de su familia o las mujeres mismas que están escuchando esto están en una situación similar, pues ahora sí que tomen cartas en el asunto, ¿no? Claro, y otro asunto que también me gustaría comentar el día de hoy, doctor, es que este ejercicio que usted practica todos los días o gran parte de su trayectoria, pues es el de la docencia. Así es. Y le da estabilidad también porque finalmente lo está ejercitando. El intentar compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones y, como nos mencionó, el seguirse preparando, documentando, actualizándose, pues le da estas herramientas que hoy pueda tener aquí en el programa. No es una improvisación ni de la información que nos tiene, ni en las formas de explicarnos muy detalladamente, muy puntualmente, justamente con esta producción de diapositivas de la información que estamos intentando dosificarle, querido público. Y nosotros nuevamente agradecidos con usted, desde luego con la facultad y con este gran esfuerzo que hacen. Muchas gracias de verdad por el tiempo que disponen para nuestra emisión. Al contrario, muchas gracias a ti y esperemos que el público pues haya quedado, pues digamos, con este buen sabor de boca, que conozca que existen algunas herramientas útiles para la salud, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos pronto con más temas de mucho valor y de mucho interés. Muchas gracias. Gracias, querido público, por habernos acompañado en esta emisión. Lo esperamos el próximo jueves en punto de las 12, desde luego aquí, por la señal correcta, TV+.